A nombre del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, sean cordialmente bienvenidos a la presentación del libro Ley General en materia de delitos electorales. Para dar inicio a tan relevante evento, agradecemos la amable asistencia de quienes integran el Presidium. Diputada Aide Ocampo Olvera, vicepresidenta del Honorable Congreso del Estado de Chiapas. Bienvenida. Asimismo, nos honra con su presencia la diputada Ana Laura Romero Basurto, presidenta de la Comisión de Vigilancia de este Poder Legislativo. Es un honor contar con la presencia del doctor Osvaldo Chacón Rojas, consejero presidente del Instituto de Elecciones y Participación del Estado de Chiapas. Bienvenido. Asimismo, agradecemos la presencia del maestro Gilberto de Hoyos Colofón, fiscal electoral del Estado de Nuevo León. Bienvenido. De igual manera, agradecemos la presencia del maestro Ernesto López Hernández, fiscal electoral del Estado de Chiapas. Bienvenido. Agradecemos la presencia de la doctora María Magdalena Vila Domínguez, consejera electoral presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. De igual manera, agradecemos la presencia del doctor César Astudillo Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de México. Bienvenido. Asimismo, agradecemos la asistencia de las y los legisladores, diputada Patricia Ruiz Vilchis. Nos honra con su presencia la diputada Aida Guadalupe Jiménez Sesma. Agradecemos la asistencia de la diputada Silvia Torreblanca Alfaro. De igual manera, agradecemos la asistencia del diputado Norberto Farfán Solís. Agradecemos se encuentre con nosotros el diputado José Antonio Constantino Corzo. De igual manera, agradecemos la asistencia del diputado Luis Omar González Esponda. Asimismo, se encuentran en este importante evento las y los diputados locales electos, Marcelo Toledo Cruz, bienvenido, y Elizabeth González, bienvenida. A continuación, cederé la palabra para dirigir el siguiente mensaje de bienvenida a cargo de la diputada Aide Ocampo Olvera, en representación del presidente del Congreso. Hola, muy buenos días a todas y todos. Agradezco la presencia del público en general y todos aquellos también que nos siguen a través de las plataformas digitales. Gracias por estar pendientes de las actividades de esta 67ª legislatura. Con mucho cariño saludo a todas y todos mis compañeros diputados que hoy se encuentran presentes y también a grandes amigos diputados electos que están aquí. Gracias por su presencia. Y en representación de la mesa directiva y del presidente José Octavio García Macías, les doy la más cordial bienvenida a todos y todos ustedes a esta que es la casa de todas y de todos los chiapanecos, el Honorable Congreso del Estado. Y estamos aquí para ver el tema y la presentación del libro Ley General en materia de delitos electorales comentada, cuyo tema es trascendental
para la consolidación de la vida democrática en nuestro país, en la realización y legitimación de las diversas etapas de los procesos electorales. Quiero agradecer el interés y la presencia a esta presentación al doctor Osvaldo Chacón Rojas, consejero presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. Amigo, bienvenido. Siempre has trabajado de la mano con este congreso y se te agradece. A la doctora María Magdalena Vila Domínguez, consejera electoral del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, sea usted bienvenida. Al maestro Ernesto López Hernández, fiscal del Estado de Chiapas, a mi compañera, la diputada Ana Laura Romero Basurto, presidenta de la Comisión de Vigilancia de este honorable Congreso del Estado. De manera muy especial, quiero agradecer la presencia del doctor César Astudillo Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y del maestro Gilberto de Hoyos Colofov, fiscal electoral del Estado de Nuevo León. Sea usted bienvenido. Realmente muchas gracias a todos y todas por estar aquí compartiendo su conocimiento en esta presentación del libro La Ley General en Materia de Delitos Electorales comentada. De manera muy particular, también destaco la presencia de la organizadora de este evento, la diputada Aida Guadalupe Jiménez Sesma. Gracias por seguir trabajando en torno a actividades en esta legislatura. La ciudadanía debe contar en todo momento con los elementos y herramientas suficientes a su alcance para garantizar a cabalidad su derecho a votar y ser votado. En la realización y consolidación de la vida democrática de su país, para que de esta forma se legitime el debido desarrollo de las diversas etapas del proceso electoral, mismas que pueden llegar a ser vulneradas o trastocadas por la realización de diversas conductas que atenten a los principios rectores de la función de elector. Ahí la importancia de este libro, de la Ley General comentada para la ciudadanía. El Estado, a través de diversas instancias, debe realizar todo lo que esté a su alcance para garantizar y respetar la voluntad ciudadana en cada elección o proceso electoral. Debemos partir de que dicha ley es de orden público y de observancia general en todo nuestro país, teniendo como objeto, en materia de delitos electorales, establecer los tipos penales, las sanciones, la distribución de competencias y las formas de coordinación entre los órdenes de gobierno. Es por ello que esta presentación es tan relevante para todas y todos, con la única finalidad de reconocer y conocer a detalle el contenido de la Ley General de Delitos Electorales. Y sin más preámbulos, reitero que sean ustedes cada uno bienvenidas a este honorable Congreso del Estado. Muchas gracias. Antes de continuar con el protocolo del evento, agradecemos también se encuentren con nosotros los diputados locales electos. Karina del Río Centeno, bienvenida. Asimismo, Sandra Herrera Domínguez, bienvenida. Elizabeth Escobedo Morales, bienvenida. De igual manera, agradecemos la presencia de Arturo de León, vocal ejecutivo de la Junta Local del INE. Bienvenido. Enseguida daremos inicio a la presentación del libro Ley General en Materia de Delitos Electorales, a cargo de la moderadora, diputada Ana Laura Romero Basurto. Muchísimas gracias a todas y a todos. Saludo muy cordialmente a todos los presentes. Ya nos presentaron a nuestros principalmente autores de los libros, del libro que vamos a manejar esta mañana. Quiero decirles que nos sentimos muy emocionados, nos sentimos muy contentos en este Congreso del Estado. Nuevamente, bienvenidos. Bienvenidos, es un honor y sobre todo porque ahorita los tiempos en materia electoral son tiempos que debemos nosotros como ciudadanía, como diputados, como sociedad civil estar muy pendientes. Es un tema muy actual, es un tema que han venido reformas constitucionales
donde ya vemos con delito electoral, prisión preventiva oficiosa, reformas de gran calado que se han hecho desde el Congreso de la Unión. Y este Congreso de Chiapas también está sumado a esto. Saludo muy cordialmente a todas y todos, principalmente quiero felicitar a los diputados electos que aquí se encuentran, a nuestro gran amigo, diputado Marcelo, que siempre sabe el aprecio que le tenemos. Gracias, vicepresidenta, por su mensaje de bienvenida. A mi amiga y compañera, la diputada Aidita, que le digo con mucho cariño, muchísimas gracias por la invitación. Sean todas y todos bienvenidos. A las personas que nos acompañan también en esta sala mural de este Poder Legislativo, le damos la más cordial de las bienvenidas. Hoy el propósito de esta reunión es llevar a cabo la presentación del libro La Ley General de Delitos Electorales comentada, a cargo de los coordinadores de la obra, el doctor César Astudillo Reyes y el maestro Gilberto de Hoyos Colofón. Para ello, a continuación escucharemos los comentarios a cargo del maestro Ernesto López Hernández, fiscal electoral del estado de Chiapas. Le damos el uso de la palabra. Buenos días a todas y a todos. En primer lugar, pues agradecer al Congreso del Estado a través del diputado presidente de la Comisión de Junta Política o Coordinación Política, el diputado Octavio Macías. También agradecer la invitación al doctor Osvaldo Chacón Rojas, presidente consejero del IEPC en el estado de Chiapas. A todas las asistentes les deseo y les envío un caluroso saludo y afecto. Y bueno, también agradecer la distinción que se haya realizado a través de la Fiscalía de Delitos Electorales para que nosotros estemos comentando este libro, La Ley General en Materia de Delitos Electorales, comentado, que viene a ser una obra fruto del esfuerzo, de la dedicación de dos grandes juristas, dos grandes abogados, a quien tengo el gusto de conocerlos, uno de ellos ya más tiempo y del cual me siento honrado de ser su paisano, el doctor César Astudillo. La verdad es un privilegio para mí estar sentado al lado del doctor, a quien conozco en su calidad humana como persona y además en su capacidad profesional, ¿no? El desarrollo como investigador que ha tenido y aparte de los cargos que ha llevado a cabo dentro de nuestra máxima casa de estudios a nivel nacional, la UNAM. Y por otra parte, pues el doctor Gilberto de Hoyos, quien es el presidente de la Asociación de Fiscalía de Delitos Electorales de la República, del cual formamos parte. La Fiscalía de Delitos Electorales del Estado de Chiapas forma parte de esta asociación. Y bueno, también es un gusto tener acá a nuestro presidente y también pues un abogado joven con una gran pasión, sobre todo por impulsar estos tipos de actividades y impulsar a todas las fiscalías, además, para estar en una constante comunicación y alimentación y retroalimentación en esta materia que son los delitos electorales, ¿no? El libro, pues obviamente son 39 autores, que cada uno de ellos tiene una visión en particular por cada uno de los apartados en los que se determina la Ley General en Materia de Delitos Electorales. Y quien tenga la oportunidad de leerlo, a quien yo invito a que adquieran el libro y lo lean, porque hace un recorrido exhaustivo llevando de la mano al lector desde los inicios, no solamente de la evolución que ha tenido el derecho penal electoral, sino todo el sistema político electoral mexicano. Es decir, parte desde los inicios de la creación del Instituto Federal Electoral, la mutación que hace ahora como un organismo nacional, el Instituto Nacional Electoral, y la vinculación que tienen cada uno de los grandes momentos históricos en los que se han plasmado diferentes reformas constitucionales y que han ido estructurando la base del sistema político mexicano. El derecho penal, por supuesto, que tiene una naturaleza a la cual se le denomina la última ratio, que es la última razón del derecho. Y el derecho penal viene a ser la última instancia de un poder del Estado
constitucional de derecho, con el cual reacciona ante conductas de la propia sociedad y que puedan vulnerar bienes o valores jurídicos, culturales importantes. De tal manera que el derecho penal electoral viene a constituir esa última instancia del poder del Estado en ese marco constitucional y legal de derecho para poder prevenir, sancionar y por supuesto que es lo que se aspira con una prevención general al establecer los tipos penales, la erradicación total de conductas que atenten en un bien y en un valor jurídico importantísimo como lo es la función pública electoral. La función pública electoral constituye no solo uno de los elementos y de los bienes o valores importantes de todo Estado constitucionalmente de derecho, sino que forma parte de cada uno de nosotros como garantía del derecho político electoral considerado como derecho humano, ¿no? El ejercer nuestro voto, por ejemplo, ¿no? El proteger la voluntad de la soberanía a través del ejercicio directo del sufragio efectivo. Y entonces esa función pública electoral pues obviamente está recogida y está protegida a través de esta estructura de la Ley General en materia de delitos electorales. Ver y analizar cada uno de los comentarios que hacen los 39 autores me hace reflexionar sobre el camino que hemos estado andando o se ha realizado en materia de análisis de del derecho penal electoral. Desde aquella creación de la FEPA, de la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales, a raíz de la reforma del 2014, vemos cómo ya ahora existen más estudios o se ha fomentado más el estudio para analizar en concreto las conductas tipificadas como delito. Anteriormente, antes de la reforma del 2014, pues cada una de las entidades federativas tenía y contemplaba su propio catálogo de tipos penales electorales. Y en consecuencia había una diversidad de tipos penales. Yo recuerdo un tipo penal que existía en Chiapas y que no había en otros estados, que era aquella persona que a través de la subordinación de carácter laboral pudiera realizar una incidencia directa sobre su subordinado e incluso a través de un vínculo docente o de otras características. Evidentemente que al crear una ley general de carácter nacional, todos los tipos penales se adecúan y se establecen de tal manera que puedan ser perseguidos e investigados por cada una de las entidades federativas. Y eso nos lleva a un gran avance, porque de alguna manera los tipos penales encuentran una hegemonía y ya no podemos encontrar tipos tan diversos, sino que hay un estándar de comunidad, de un común denominador en cada uno de los tipos penales, ¿no? Para todas las entidades. Y específicamente en el capítulo primero de la Ley General en materia de delitos electorales se establece todo un análisis acerca de esta competencia que se da entre las fiscalías de delitos electorales de las entidades federativas y la forma en cómo van a abordar la investigación y persecución de cada uno de los tipos penales. Quiero felicitar al doctor César Astudillo y al maestro Gilberto por este esfuerzo de realizar esta obra comentada, que no cabe duda que en la lectura que he dado al mismo se han generado muchas expectativas de aplicación real acerca de la investigación de los delitos electorales por parte de la Fiscalía de Delitos Electorales. Por supuesto que todavía quedan muchas cosas más pendientes que pudieran darse, porque la materia electoral así es. La materia electoral es una materia constantemente en cambio, y creo que también el derecho penal electoral, a través de esta especificación de tipos penales, tienen que irse adecuando a estas nuevas formas de cómo se desarrolla
la vinculación con el proceso electoral local, ¿no? Cada proceso electoral tiene sus propias particularidades. En cada proceso electoral surgen conductas que no teníamos plasmado, pensado que pudieran darse. Y sin embargo creo que la primera línea, por decir así, de frente jurídica, que podría ser el Tribunal Electoral y los OPLES a nivel administrativo, en el ejercicio que hacen construyendo sus resoluciones a través de procedimientos administrativos sancionadores, van también ya delimitando y estableciendo cuáles son aquellas conductas que en última instancia pudieran llegar a conformar algún tipo penal. Así que los OPLES, por supuesto que son una de los instrumentos y de las instituciones que mayor riqueza jurídica aporta al sistema político electoral. Son en los OPLES en donde en primera instancia se analizan esas infracciones en cuanto a la legislación jurídica electoral en corte administrativo, y tienen la facultad de establecer y de crear un procedimiento para investigar esas infracciones. El derecho penal viene a ser la última razón, pero es en los OPLES en donde recae la primera responsabilidad de vigilar que los actores principales, los involucrados dentro de la función pública electoral, háblese de partidos políticos, candidatos, militantes, simpatizantes, ciudadanos, estén realizando su conducta dentro de la función pública electoral acorde a los principios que marcan el proceso electoral: principio de legalidad, de equidad, de igualdad, de transparencia, de certeza, de legalidad. Por su parte, las Fiscalías de Delitos Electorales estamos en el ejercicio y en la responsabilidad de realizar una investigación seria sobre aquellas conductas que ya se encuentran determinadas como delitos. Y este libro nos da la herramienta para que cada una de las Fiscalías de Delitos Electorales pueda realizar esa función de una manera más eficaz, más eficiente. A través del análisis que hacen cada uno de los autores, es difícil porque solo un tipo penal contempla muchos supuestos. Una sola fracción puede tener 3, 4, 5 supuestos. La cantidad de elementos normativos y subjetivos que se determinan en cada uno de los tipos penales también es muy vasto. Los elementos normativos que tienen que ser analizados para poder incorporarlos como datos de prueba, posteriormente como medios de prueba, y luego desahogarlos en un juicio oral como una prueba real para llegar a la certeza del juez de que el hecho ocurrió como se plantea por la fiscalía, por un fiscal en una teoría del caso, es muy complicado. Se realiza un esfuerzo técnico, científico, una verdadera investigación, la recabación de los datos necesarios para poder llegar a justificar el inicio en su momento de una audiencia inicial o en su caso de un juicio oral. Por eso este libro viene a cumplir con muchas expectativas, viene a cumplir con una gran función dentro de las actividades propias de nosotros. Y quiero exhortar al doctor César y al fiscal Gilberto, pues que sigan ahondando y sigan impulsando este tipo de trabajos de investigación que puedan aportarle no solo a las Fiscalías de Delitos Electorales de todas las repúblicas, sino también a los OPLES y a los propios tribunales electorales, ¿no? Entonces yo quiero cerrar con esto mi participación, reconociendo también el esfuerzo del Congreso del Estado, del OPLE de Chiapas, el Instituto de Elección y Participación Ciudadana, por el realizar este tipo de eventos y además de darle fomento a este tipo de actividades, que ayuda mucho a toda la actividad que tiene que desarrollarse dentro de la actividad de la función pública, que recae no solo en el Congreso, sino también en todas las instituciones de carácter público. Muchísimas gracias por su atención. Gracias. Muchísimas gracias. No, perdón, pero por salud.
No, no es personal, lo juro, maestro. Qué pena. Muchísimas gracias, maestro Ernesto López Hernández, por su intervención. Enseguida escucharemos los comentarios sobre la obra a cargo de la doctora Magdalena Vila Domínguez, consejera electoral presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. Adelante, por favor. Bueno, pues adaptándonos a la nueva normalidad, ¿no? Pues bueno, muchas gracias, muy buenos días a todas, a todos. Gracias, diputada Ana Laura, diputada Aida y diputada Valeria, por abrirnos las puertas de este Palacio Legislativo para poder hablar sobre estos temas pues tan relevantes y tan importantes en este contexto del proceso electoral aún. Un saludo cordial a las y los diputados electos y quienes están todavía en funciones. Gracias por asistir y por interesarse en estos temas. Gilberto, bienvenido a Chiapas. César, pues chiapaneco, paisano, brillante y un muy buen representante de Chiapas en la UNAM. Ernesto, que estimado amigo, pues bienvenido. Un gusto compartir contigo nuevamente estos espacios. Presidente, muchas gracias por la invitación. Y pues bueno, cuando me dijeron que podíamos hablar sobre este libro, dije, bueno, no me puede sorprender más una ley comentada, ¿no? Ya hemos visto muchas leyes comentadas y a veces basta con leer la exposición de motivos de una ley que no nos es suficiente cuando la leemos. Pero esta obra realmente me sorprendió. Me sorprendió no solo por el cúmulo, como decía Ernesto, 39 personas, investigadores, servidores públicos, que basaron su experiencia y su visión hacia esta legislación que fue emitida ya desde 2014 y que no se había hablado más de ella, de la Ley General de Delitos Electorales. Su visión y su experiencia que fue plasmada al ir comentando cada uno de los artículos de esta ley realmente está realizada de una manera sorprendente. Los invito a que lo lean, a que lo revisen. Se van a adentrar no solamente al conocimiento de lo que regula esta Ley General de Delitos Electorales, sino del cómo y las bases que fueron llevando para que surgiera esta ley. Y trae un cúmulo de conocimientos más allá de lo que pudiera generar a veces una ley de manera directa, de manera dura, del cómo regula una conducta y el cómo prevé sanciones y el cómo se puede en su caso acreditar y, como bien decía Ernesto, una gran herramienta para las fiscalías electorales. Yo me permití, de la lectura que realicé, voy a hablar de 3 artículos que llamaron especialmente mi atención, no solamente por la relevancia de quienes lo escribieron, sino del cómo lo abordaron, sin demeritar, por supuesto, las demás personas que hayan colaborado con la obra, ¿no? Sin embargo, pues por razones de tiempo no voy a poder hablar de los 26 artículos y de las 26 aportaciones que se realizaron en este libro. Me voy a referir al artículo 3, que fue escrito por la gran Alejandra Tello, investigadora también de la Escuela Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El artículo 3 regula el glosario general de la ley y más allá de darnos solo conceptos de qué vamos a entender por delito, qué vamos a entender por las fiscalías, qué vamos a entender por el fiscal del Ministerio Público, nos viene a abordar los antecedentes de esas figuras que a veces ya las asumimos como normales, pero que a veces desconocemos su origen. En una de las partes nos dice que desde el año 1812 los delitos electorales estaban presentes ya en la Constitución de Cádiz. Y pues vemos, bueno, entonces no fue de 2014 que se empezaron a regular, empezaron a tomar forma y a hacer derecho positivo mexicano a raíz de esa reforma, pero ya venían sus antecedentes desde tiempo atrás, y el cómo nos va relatando la forma, el cómo se ha ido institucionalizando los conceptos, las instituciones, las autoridades a cargo de esas, que van a implementar esta ley. Por otra parte, el artículo 10, también abordado de manera magnánima por el exconsejero del Instituto Nacional Electoral, Marco Antonio Baños, nos habla del cómo de las conductas en las que pueden incurrir las personas por no realizar, en su caso por acción o por omisión, conductas respecto a los procesos de liquidación de partidos políticos que perdieron sus registros. Y dijeran ustedes, bueno, pues es fácil, no obtuvieron su 3%, pues ya se van.
pero ¿cómo se van? ¿Qué procesos hay que seguir? ¿De qué manera lo vamos a abordar? ¿Y en qué delitos, no solamente incumplimientos de responsabilidad administrativa, sino delito, está considerado como un delito, de esas personas que no generen la información de manera pronta, o de que no puedan o que realicen acciones que no están previstas en la propia ley, o que las hagan de una manera diferente, incurren en un delito electoral. Y don Marco Antonio Baños nos viene a relatar el cómo se fue construyendo poco a poco estos procesos de liquidación, y el cómo se viene abordando paso a pasito de esos procesos, y reitero, el cómo se puede llegar hasta acreditar un delito y con carácter de responsabilidad penal. Finalmente, el artículo 20 bis, pues es abordado también con una experta en el tema sobre la violencia política en razón de género en contra de las mujeres, y que va armonizado con el artículo también 20 bis de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, escrito y abordado por la consejera electoral del INE, Carla Astrid Humphrey Jordán, que la verdad es una experta en el tema, y que lo aborda de una manera tan bonita y tan desmenuzada, causal por causal, que te invita a decir, wow, yo no quiero estar ahí, y si alguien me comete estas conductas, pues tengo cómo poderlos denunciar, porque hoy en día la violencia política es un delito y es sancionable por la vía penal y por la vía administrativa. Todas las autoridades están entrelazadas para poder prevenir y erradicar, y en su caso sancionar la violencia política. Yo nada más concluiría diciendo, entiendo pues que esta obra fue terminada en mayo de este año, y que en junio de este mismo año se dio una reforma a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, donde se previó el artículo 24 y 25, regulando las conductas de la violencia digital y la violencia mediática. No están abordadas aquí, esperaría aquí y comprometo a los coordinadores para una segunda edición, y que pues pudieran enriquecer más este apartado de la ley, para poderla complementar un poco más y poder hablar más sobre ese tema. Los invito pues a adquirir la obra, a leerla. Es una obra que no solamente va a generar el conocimiento en este contexto de los delitos electorales, sino también del cómo podemos defender a quienes podamos conocer que puedan estar siendo sujetos de un posible delito electoral, y si nos consta que alguien está cometiendo uno de ellos, pues también poder hacer lo propio como buenas ciudadanas y ciudadanos que podemos ser todos. Muchas gracias, muy amables. Muchísimas gracias, doctora María Magdalena Vila Domínguez, consejera electoral, presidente de la Comisión de Quejas. A continuación, tengo el honor de presentar al doctor César Astudillo Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, coordinador de esta obra en favor de la impartición de justicia. Él es licenciado en Derecho por la UNACH, paisano, no sabía, bienvenido nuevamente. Doctor en Derecho Constitucional con mención honorífica por la Universidad Complutense de Madrid, profesor de la Facultad de Derecho en la Universidad Autónoma de México, profesor también de maestría y doctorado en diversas universidades de nuestro país. En la UNAM ha desempeñado el cargo de abogado general y secretario de atención a la comunidad universitaria, autor, coautor y coordinador de 23 libros, y ha publicado cerca de 50 títulos académicos. Y sus líneas de investigación son el derecho constitucional, los derechos humanos y el derecho electoral. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos. Es un honor para nosotros recibirlo en este Congreso del Estado. Nos sentimos muy honrados, y sobre todo yo no sabía que usted era nuestro paisano, pues doblemente. Bienvenido a su casa, a Chiapas. Le cedo el uso del micrófono. Muchas gracias. Gracias por la generosa presentación. De verdad que me siento muy emocionado de poder estar acá. Recordará
mi querido amigo Osvaldo Chacón, con quien me une una amistad de más de 25 años ya, cuando estudiábamos juntos en la Facultad de Derecho en San Cristóbal, que en nuestras épocas estudiantiles veníamos con alguna frecuencia al Congreso, invitados. Desde entonces teníamos la vena académica, ya nos interesaba el derecho electoral, veníamos con frecuencia, participábamos, y ahora, después de algunos años de no venir, porque yo tenía varios años de no regresar al Congreso, a mi querido estado siempre regreso, y a mi querido San Cristóbal pues más, donde está buena parte de mi familia, pero volver siempre es motivo de gran satisfacción, y sobre todo en este contexto que nos permite presentar una obra coordinada por Gilberto y por su servidor. Le agradezco a las diputadas, los diputados, tanto a quienes integran esta legislatura que está cerca de concluir, como a quienes se integran a la nueva legislatura, a quien permanecen ahora que ya se ha abierto la posibilidad de la reelección, esta posibilidad. Le agradezco de nuevo a mi querido Osvaldo, quien fue también artífice para que estuviéramos acá en su carácter de consejero presidente del organismo electoral del estado de Chiapas. Gracias, Magdalena, por tus comentarios. Gracias, Ernesto, por tus generosas palabras. Déjenme decirles que hace ya algunos meses Gilberto y yo pensamos esta obra para tratar de llenar un faltante. Si bien todos los temas sustantivos electorales, los cambios en los organismos electorales, la transformación, a mí no me gusta llamarles OPLES porque se me hace que en eso pierden buena parte de la identidad las instituciones electorales de los estados, pero en este cambio de 2014 con esta reforma tan profunda, el foco de atención de la academia, el foco de atención también de quienes observan los fenómenos políticos, los fenómenos electorales, se centró en esta especie de nacionalización, en donde el INE tiene cada vez más competencias en el ámbito de las entidades federativas, y por otro lado también la creciente autoridad que tienen las instituciones de carácter jurisdiccional, y que todavía ahora lo vemos. Vemos que estamos esperando resoluciones del Tribunal Electoral, en este caso ya por el momento el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en sus distintas salas, para saber finalmente cómo van a quedar las conformaciones en materia de distribución de diputaciones de representación proporcional, de algunas alcaldías, etcétera, etcétera. Pero 2014 también trajo un cambio mayúsculo en la legislación penal electoral. Sabemos que era una legislación que estuvo por mucho tiempo sin una debida actualización. Si nosotros vemos el momento en el que surge la FEPADE con fuerza a nivel federal y que los estados de la República empiezan a hacer lo propio, es en las elecciones de 94, por todo lo que ocurrió en los inicios de ese año tan complejo, no solamente por lo que pasó aquí en nuestro estado, sino también por lo que pasó políticamente en el ámbito nacional. Se tuvo que ir a una reforma electoral de una manera muy veloz, una reforma que se procesó en el Congreso, en el Congreso de la Unión y en las legislaturas de los estados, porque implicó una reforma constitucional literalmente en días. Eso a veces no lo hemos estudiado tanto. Creemos que las reformas veloces son las últimas que hemos tenido, pero la más veloz hasta ahora en materia político-electoral es la de 94, que incluso modificó la fecha de las elecciones. Bueno, desde 94 hasta 2014, la legislación que permaneció más tiempo detenida sin la actualización necesaria fue la de los delitos electorales. Y en ese sentido, sí, muchos estados hicieron lo propio, fueron avanzando en sus delitos que todavía formaban parte de las legislaciones penales de carácter estatal, pero hasta 2014 se dio el impulso a hacer una revisión integral de esta legislación. Se aprobó, se empezaron a implementar los cambios que ahí se traía, pero realmente
los estudios asociados que trataran de explicar hasta dónde llega una determinada conducta ilícita, se detuvieron. Si nosotros revisamos la bibliografía que hay al respecto, no hay tanta, y en ese sentido es una de las bondades que tiene esta obra, venir a cubrir un vacío para tratar de explicar artículo por artículo, fracción por fracción, a veces, bueno, no sé si no bajamos tanto a tipo por tipo, pero porque nos quedamos en el ámbito de ir analizando artículo por artículo, nos quedamos en ese nivel de análisis, pero esta obra, que como decía la consejera, reúne a casi en números cerrados 40 autoras y autores, me parece que es algo muy novedoso. Yo quiero enfatizar, porque es la primera vez que presentamos el libro en un congreso, en un tema que es muy polémico, que es muy crítico y que vale la pena señalarlo aquí. Digamos, hemos presentado la obra en el seno de órganos electorales y ahí me parece que el matiz es diferente, pero a propósito de lo que acabo de decir, en 2014 se optó por ir a nivel sustantivo por una ley general de instituciones y procedimientos electorales, a nivel de partidos por una ley general y a nivel de delitos electorales por una ley general. De repente advertimos o tratamos de analizar qué era eso de las leyes generales y vino la Suprema Corte de Justicia y nos dio pinceladas esenciales en 2007. Nos dijo, a ver, las leyes generales son leyes que ante la falta de distribución competencial que está en la Constitución, estas leyes se utilizan para decir qué le va a corresponder a la federación y qué le va a corresponder a las entidades federativas. En ese momento, digamos, la explicación de la Corte estaba muy bien perfilada, porque dijo, son leyes distribuidoras de competencias, para que cada entidad sepa lo que le corresponde y la federación sepa lo que le corresponde y después hayan mecanismos para articularse entre ambos niveles de gobierno. Pero recientemente, con motivo de una impugnación que tuvo que ver con los delitos electorales, y es la acción de inconstitucionalidad 63 de 2017, resuelta justo un 21 de septiembre, mañana hace 4 años, es una decisión verdaderamente lamentable de la Suprema Corte y que debe poner sobre todo la atención de los congresos de los estados, porque lo que dijo la Corte es que al haberse facultado al Congreso de la Unión para legislar en materia de delitos electorales, los estados de la República ya no tenían ninguna competencia legislativa en esa materia. De tal suerte que la Corte, porque esto también ya es un poco técnico, pero habría que dialogar con la Corte confunde lo que es una ley nacional, que una ley nacional sí es una ley que uniforma a nivel nacional, impone normas que son de cumplimiento obligatorio en todos los niveles de gobierno, el nivel federal, el nivel de la Ciudad de México, el nivel de las entidades federativas, el nivel municipal, el nivel de las alcaldías, y todos deben cumplir esa ley. Pero una ley general es una ley que distribuye y es distinto, con lo cual lo que hizo la Corte fue tomar a la ley general como una ley nacional y les dijo a los congresos de los estados, ustedes, aun cuando lean en el 116, fracción cuarta, que tienen la potestad de legislar en materia de delitos electorales, realmente ya no la tienen. Esta es una decisión lamentable de la Corte porque cercena el federalismo, en esta idea de uniformarnos, de estandarizar derechos, de homologar procedimientos, de uniformar instituciones, lo cual es contrario al federalismo. Y lo digo acá, ahora que acabamos de cumplir un año más también de la federalización de Chiapas a México. Es lamentable que la Corte diga que ya no tenemos, bueno, las entidades federativas, competencias legislativas. De alguna manera me centré en esto porque además en el artículo que me tocó desarrollar en la ley hablo sobre ello, pero aprovechando que estamos en un congreso, sí vale mucho la pena poner ese énfasis y empezar a dialogar entre los congresos para decir que hay que hacer una unidad para ir a hablar con la Corte y decir
Oigan, no nos quiten competencias, un federalismo más bien nos debería estar dando competencias a cada rato para que a través de ellas, a través de la potestad legislativa, se haga referencia a aquellas especificidades geográficas, étnicas, históricas, culturales, sociales que nos distinguen entre entidades federativas para lograr esta federación nacional. Entonces quería yo poner este acento, ahora que estamos en un contexto como este, decirles nuevamente que me siento muy emocionado de que hayamos podido venir aquí a presentar esta obra de la mano de Gilberto, quien ahora hará uso de la palabra. Él es fiscal, porque además cuando hablamos dijimos, tenemos que invitar, sí, a académicos, pero tenemos que invitar a quienes han estado en la práctica, y si ustedes leen los nombres, están todos los fiscales, todas las fiscales de la FEPADE, escribieron un texto en nuestro libro. Muchos fiscales de las entidades federativas también lo hicieron, muchos funcionarios asociados a las fiscalías también lo hicieron, y bueno, y el prólogo fue de uno de los fiscales también más connotados, otro querido amigo nuestro, el doctor Santiago Nieto, y las palabras preliminares son de el fiscal actual, el doctor Ortiz Pinchetti. En ese sentido es una obra muy completa que las invitamos a que la vean. Yo por derivación, pero seguramente lo haremos llegar a otras bibliotecas, pues ya dejé un ejemplar en la biblioteca de la Facultad de Derecho de la Universidad, ¿verdad?, y en San Cristóbal. Vamos a dejar otro aquí para la Biblioteca Central, otro para la Biblioteca del Congreso, pero después, si nos alcanza, mandamos a todas las universidades que dan derecho aquí en nuestra entidad. Les agradezco mucho su atención. Muchísimas gracias, doctor César Astudillo Reyes, sumamente interesante, de verdad que nos quedamos sorprendidos, ya a escasos días de irnos, nos quedan muy pocos días, pero afortunadamente aquí hay diputadas y diputados electos que están a punto de entrar en funciones, así es que es sumamente interesante su comentario. Muchísimas gracias, doctor. Enseguida tengo el honor de presentar, pero antes de presentar al maestro Gilberto de Hoyos Colofón, quiero darle la bienvenida al presidente de este Congreso del Estado, de esta mesa directiva, diputado José Octavio. Muchísimas gracias, presidente. Sabemos de tus ocupaciones, presidente, como representante de esta legislatura, y es por eso que te incorporas en este momento. Me permito presentar con muchísimo gusto al maestro Gilberto de Hoyos Colofón, fiscal electoral del Estado de Nuevo León. También coordinador de esta obra, quien se ha destacado como maestro en Derecho por la Georgetown University Law Center en Washington, D.C., abogado de la Embajada de México en Estados Unidos de América, fiscal especializado en delitos electorales, presidente también del Consejo Directivo en la Asociación Mexicana de Fiscales, abogado y empresario. Tiene tiempo muy amplio, doctor, para hacer todas estas ocupaciones. Muchísimas gracias. Vuelvo a reiterar, es un honor que nos acompañe, maestro, y nos permitimos escuchar atentamente sus comentarios. Muchísimas gracias, muy buenos días a todos y a todas. Primero que todo voy a hacerle la palabra al presidente del Congreso, me comenta que se tiene que retirar por su agenda, entonces adelante. Muchas gracias. Como dijeran, ya vine, ya me voy. Agradezco mucho, la verdad no quería dejar pasar este momento de estar con ustedes, de venirlos a saludar. Es para el Congreso del Estado y los 40 diputados que integramos esta 67ª legislatura, un honor tenerlos, y más grande el honor que obras como esta, que rigen el actuar, que es la plataforma para que nosotros podamos llegar a este Congreso, el tema electoral, se estén presentando aquí. Nos da muchísimo gusto, se los agradecemos infinitamente. Inmediatamente que me platicó la diputada Aida Jiménez, yo le dije, pero por supuesto, le digo, este será de los eventos que van a engalanar el cierre de esta legislatura. Y así
y así lo vemos, así lo entendemos todos y cada uno de los diputados. El tema electoral, bien lo dijo usted, es un tema complejo, porque a veces obedece a intenciones particulares, obedece a juzgadores que verdaderamente aplican la ley, a otros que aplican intereses políticos, pero en fin, es un tema muy controversial, pero qué bueno que existan este tipo de instrumentos que permitan dar claridad en ese actuar. Yo escuchaba ahorita que usted decía que fiscales federales, fiscales de los estados, comentan ahí, ¿quién mejor que ellos que tienen la experiencia, que han vivido, presidentes de los consejos electorales de los estados, que han vivido y saben la experiencia aunado al conocimiento teórico que han tenido de las cosas para que den este instrumento? Es muy importante que nos den ese tipo de instrumentos. Hay muchos, pero muchos diputados que leen, y eso me quedó muy claro en esta legislatura. Los debates siempre fueron con argumentos, nunca fueron personales. Los debates que se dieron, cada quien argumentaba los ideales. No quiere decir que con leer una obra como esta todos vamos a pensar igual, pero vamos a tener más claridad y más sustento en cada uno de los comentarios que hacemos. Y agradezco mucho al doctor César Astudillo, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, es un honor tenerlo con nosotros. A mi amigo, al doctor Osvaldo Chacón Rojas, consejero presidente del Instituto de Elecciones. Osvaldo, ya sabes que esta es tu casa. Al maestro Ernesto López Hernández, amigo fiscal, gusto en tenerlo. El maestro Gilberto de Hoyos, fiscal general del Estado de Nuevo León, muchas gracias, bienvenido a esta su tierra. Ojalá y le parezca excelente, porque si algo presumimos en Chiapas es nuestra naturaleza y la calidez de su gente. A la doctora María Magdalena Vila Domínguez, consejera, bienvenida a esta su casa, y a mi amiga Ana Basurto, a Ida, a Aide, diputadas que nos ayudaron para poder llevar a cabo el evento. Muy, muy agradecido con ustedes y les damos la más cordial de las bienvenidas. Siéntanse en su casa. Les decía hace rato que voy a tener que retirarme, llegué un poquito tarde porque hoy nos convocó el señor gobernador a ser testigo de lo que yo llamo una de las estrategias y primera estrategia en el Estado contundente para poder combatir esta terrible enfermedad que tanto daño nos ha hecho. Hoy se dio el banderazo a 12,000 brigadistas que recorrerán casa por casa, negocio por negocio, Tuxtla Gutiérrez y todo el estado de Chiapas, buscando que la gente se vacune. Hoy el secretario de Salud, el doctor Castellanos, dio una cifra que preocupa. Y hago, perdón, me salgo del tema, pero es algo que es muy importante. De la gente hospitalizada por COVID, el 94% no estaba vacunada. Eso llama a la reflexión de que vayamos a decirle a nuestras familias que nos vacunemos. Y del 78% de la gente que está vacunada, únicamente el 5% llegó a los hospitales. Ese es un dato que debemos tener muy en cuenta. Y ahorita vamos al último evento, que es con presidentes municipales electos, en una intención humana del señor gobernador de capacitarlos y de decirles que hagan bien las cosas. Y eso nos llama mucho la atención. Y por eso voy a retirarme, pero de veras que les agradezco infinitamente, fiscal, consejera, doctor, fiscal, amigo, que puedan hacerlo. No tenemos más tiempo, pero ojalá que la nueva legislatura, que yo sé que es de gente muy, muy comprometida, tengamos que hacer este tipo de eventos. Muchísimas gracias a todos, me disculpo y me retiro, quedan en su casa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos y a todas nuevamente. Un gusto de estar el día de hoy en este recinto, en el Palacio Legislativo del Estado de Chiapas. Es la verdad un privilegio, y también es un privilegio y un honor poder compartir este foro con ustedes, y saludo con mucho gusto a las legisladoras y los legisladores del Estado de Chiapas. Muchísimas gracias por la bienvenida, un gusto siempre estar nuevamente en este hermoso estado.
Y bueno, pues qué mejor excusa para estar aquí en Chiapas nuevamente, para estar presentes en este foro donde vamos a comentar este libro, que creo que va a ser de gran, la intención es que sea una obra que sea de referencia y también, sobre todo, no solamente para los académicos o los que estamos involucrados en los temas electorales, sino también para que sea una obra que pueda ser utilizada, que sea de interés para los académicos, para los estudiantes, para los operadores jurídicos y los líderes partidistas, candidatos, candidatas, etcétera. Entonces, en general, que sea una obra de gran valor para todos y todas que estamos involucrados en temas electorales. Bien, yo quisiera enfocarme ahorita el doctor Astudillo comentaba que este libro es para cumplir o cubrir una necesidad. Y ese fue el motivo de donde surge esta idea de generar esta obra comentada, porque cuando estamos en temas, nos involucramos en temas de procuración de justicia electoral, y no me lo va a dejar mentir nuestro amigo fiscal Ernesto y nuestro fiscal electoral del Estado de Tabasco, que nos acompaña también el día de hoy, el fiscal Jorge, no nos va a dejar mentir que existe, o no me ha dicho, no existe una amplia literatura o bibliografía relacionada con el tema de los delitos electorales. Se comentó ahorita que esta ley, la Ley General en materia de delitos electorales, es reciente, prácticamente tiene 7 años. Sin embargo, también los precedentes y las referencias bibliográficas, los artículos, me refiero ensayos, tesis, etcétera, donde podamos nosotros como fiscales electorales ir o recurrir para que nos apoye a poder ejercer nuestra función de la investigación, persecución y prevención del delito electoral, pues es muy escasa. Entonces, la idea surge de tener, oye, pues ¿sabes qué? Vamos a tener una obra que sea comentada, donde haya diferentes autores con experiencia, con una visión que nos pueda apoyar a todos los que estamos interesados en este tema. Entonces, platicando de esta idea con el doctor Santiago Nieto, me dice, ¿sabes qué? Me parece muy buena la idea, creo que la persona idónea para poder llevar a cabo este proyecto contigo es el doctor César Astudillo, ¿no? Entonces, pues la verdad, este proyecto salió muy bien, muy contentos con esta obra y bueno, pues también comentar que no existe una obra como esta en reciente, ¿no? Entonces creo que eso también pues genera valor. Yo quisiera fundamentalmente enfocarme primero que todo en los temas relevantes de las fiscalías electorales y posteriormente a los retos que tenemos como fiscales electorales. Bien, como temas relevantes creo que hay varios y que surgen obviamente no solamente en épocas electorales, sino también en no electorales, y estamos hablando acerca de ciertas conductas que obviamente serían consideradas dentro del marco o del alcance de la ley, serían considerados como hechos delictivos en materia electoral. Primero que todo tenemos el tema del peculado electoral. El peculado electoral se ha convertido ya prácticamente en un deporte nacional. Cada vez que hay elecciones, pues sabemos que muchas de las campañas de algunos candidatos y candidatas de algunos partidos políticos pues se llevan a cabo con desvío de recursos, ¿no? Con recursos del erario que son inyectados a las campañas electorales, o que existe actividades donde desde el ámbito del poder público se desvían recursos para favorecer proyectos políticos. Otro tema importante es, y lo comentó ahorita la consejera, es el tema de la violencia política en razón de género. Creo que es importante resaltar que la violencia política en razón de género el delito es nuevo, porque se realizó una reforma a esta ley precisamente el año pasado. El delito es nuevo, pero la conducta tiene muchos años, ha prevalecido durante años, lo sabemos, lo conocemos, y creo que también es un esfuerzo por parte de las fiscalías electorales en conjunto y en colaboración
con los institutos electorales, con los tribunales electorales y otras instituciones como los institutos estatales de las mujeres, de trabajar en conjunto y poder combatir para la erradicación de este tema, del tema de violencia política en razón de género. Hay que hacer también varios esfuerzos sobre este tema dentro de las fiscalías electorales, hay que seguir un protocolo, hay que tener, por ejemplo, nosotros en la Fiscalía Electoral de Nuevo León, la FE de Nuevo León, como lo conocemos, tenemos una agente del Ministerio Público que está especializada en la atención del tema de violencia política en razón de género. Hay que llevar también dentro de la investigación un protocolo de atención, hay que seguir este protocolo y también hay que hacer un dictamen psicológico de la víctima para poder continuar con la investigación, y obviamente la finalidad, como en todos los delitos, es poder llevar ante el juez al investigado, y obviamente que exista pues obviamente una vinculación y posteriormente una sanción con respecto no solamente al tema de BPG, sino también a cualquier ilícito en materia electoral. Un tema que nosotros nos encontramos, en relación a violencia política en razón de género, también lo que hemos visto en los trabajos que hemos realizado en Fiscalía Electoral, y creo que todos y todas las fiscales van a coincidir con esto, es que también es un tema de educación, ¿no? Creo que es un tema también cultural, que debemos nosotros como fiscalías, y como lo comenté anteriormente, en colaboración con otras instituciones, el permear entre la sociedad la importancia de erradicar este tema. Entonces, y a mí me tocó ver como experiencia, tuvimos unos asuntos interesantes en la FE de Nuevo León, inclusive de referencia a nivel nacional, sobre violencia política en razón de género, pero también, por otro lado, vimos que todavía existe esa inquietud, ese miedo por parte de algunas mujeres de denunciar este tema de violencia política. ¿Por qué? Vimos, me recuerdo yo en este pasado proceso electoral en Nuevo León, vimos algunos asuntos sobre mujeres candidatas que estaban siendo agredidas, que estaban ejerciéndoles violencia política en razón de género, sobre todo en temas sobre todo en redes sociales, y a nosotros como fiscalías el apreciar que habían sido violentadas, nos comunicábamos con ellas y le decíamos: candidata, presente su denuncia aquí en la Fiscalía Electoral. Nosotros le damos trámite, y decían: ¿sabe qué? No quiero. Sí me siento violentada, sí estoy viendo en las redes sociales cómo me han estado insultando, humillando por temas de su calidad como mujer y estar ejerciendo sus derechos políticos electorales, pero también decían: ¿sabes qué? Van a decir que luego no aguanto, que si llego al poder no voy a poder tolerar los temas de política, etcétera, ¿no? Entonces, las presiones, el trabajo, etcétera. Entonces, también eso creo que es importante, y es una situación que debemos también de buscar erradicar, ¿no? Entonces, la concientización y temas de educación, creo, y además de obviamente que haya sanciones, creo que es una forma importante de poder combatir este delito. Bien, tenemos el tema del condicionamiento de programas sociales. Ya tuvimos una reforma, lo comentó ahorita la diputada, una reforma a la Constitución en el 2019, en donde ya el delito de condicionamiento de programas sociales con fines electorales merece ya prisión preventiva oficiosa. También tenemos como relevancia el financiamiento ilícito de campañas. También lo hemos visto constantemente en muchas campañas, en muchos proyectos políticos, la inyección de recursos, no solamente del erario, sino también de actos de procedencia ilícita, recursos de procedencia ilícita, como viene siendo también el tema del lavado de dinero. Tenemos la coacción a subordinados, también es un tema importante. Nosotros en la FE de Nuevo León, las primeras 2 sentencias que obtuvimos fueron por este delito, precisamente la coacción por parte de los superiores jerárquicos dentro de un municipio, obligando a las y los funcionarios a votar por o apoyar un proyecto político en particular. Y otro de estos asuntos importantes que tenemos que visualizar como fiscalías electorales son los delitos del Internet, o sea, los ciberdelitos,
Eso creo que es un tema importante, es un tema novedoso, es un tema de actualidad y que debemos como fiscalías electorales estar empapados, actualizados en el tema, capacitados para poderlo ejercer. En Fede Nuevo León vimos varios asuntos que se llevaban a cabo de delitos en el ámbito de las redes sociales y bueno, ahí sí es importante tener el apoyo del Instituto, por ejemplo, de Servicios Periciales o de la Agencia Estatal de Investigación, en donde el departamento, la coordinación o la dirección de análisis te pueda apoyar para poder encontrar quiénes son las personas que están cometiendo delitos dentro de o a través de las redes sociales. Y quisiera comentarles ya por otro lado el tema de cuáles son los retos que tenemos como fiscalías electorales y que también estos retos se comentan dentro de esta obra. Y bueno, el primero que todo, considero desde mi punto de vista, es el tema de la autonomía. Creo que es sumamente importante que las fiscalías electorales sean autónomas. Lo tomo como referencia a la Fiscalía de Nuevo León. La Fiscalía de Nuevo León es una fiscalía, la Fiscalía Electoral, así como la Fiscalía General y la Fiscalía para el Combate a la Corrupción, son fiscalías autónomas entre ellas. Hay una autonomía financiera, presupuestaria, de decisión, de operación, y creo que eso ayuda mucho, abona mucho para poder realizar nuestra función de prevención, de investigación y persecución del delito electoral. Si en llegado caso la legislación local de alguna entidad federativa no contempla que las fiscalías electorales sean autónomas, lo que sí creo conveniente entonces es que exista una muy buena relación con el fiscal general y que esa unidad del Ministerio Público que recae en el fiscal general, pues obviamente se lleve a cabo de una manera que favorezca el trabajo de las fiscalías electorales. Bueno, tenemos el tema de la confianza de la ciudadanía. Creo que es fundamental que nosotros como fiscalías electorales brindemos esa confianza. Ahorita actualmente las instituciones, pues en general todas las que tenemos en la República Mexicana, pero los temas de electorales y los de procuración de justicia, pues obviamente generan poca confianza, ¿no? Entonces creo que es otro de los retos importantes que tenemos. No es que la ciudadanía se acerque a nosotros, sino al revés, nosotros como fiscales electorales acercarnos a la ciudadanía para que de esa forma poderles brindar una atención debida, un acompañamiento, un seguimiento y poder brindar esa confianza que la ciudadanía quiere brindarle a las autoridades de nuestro país. La efectividad es otro de los retos importantes. No, las fiscalías electorales y la Procuración de Justicia en general no se debe de basar su efectividad no se debe de basar en cuánta gente tienen en la cárcel o cuántas sentencias condenatorias tienen. No es posible que la efectividad de las fiscalías electorales en este caso se determinen de esa forma. No hay que olvidar, somos unas instituciones de procuración de justicia. ¿Qué es procurar justicia? Es no solamente presentar al investigado o al imputado ante un juez de control para que le dicte una sentencia condenatoria o una vinculación, sino también nosotros en el momento de procurar justicia, pues también hay que emitir no ejercicios de la acción penal, abstenciones, remisiones, no competencia. Entonces, todos esos actos son lo que nosotros debemos llevar a hacer. Entonces, nuestra efectividad debe de enfocarse para determinarla en todos estos actos que contemplan la procuración de justicia. Creo que otro reto importante es el uso de la tecnología. Nosotros en Fede Nuevo León hacemos uso de la tecnología. Tenemos un programa que se llama Fede 4.0 relacionado con el 4.0, nos referimos a la cuarta revolución industrial, en donde nuestra visión está enfocada en el uso de tecnología. Por ejemplo, en Fede Nuevo León, si alguien quiere ir, ahí no se imprime documentación, no se entrega copias salvo certificadas a los representantes de los investigados o a las víctimas. Lo que se hace es, ¿sabes qué? ¿Quieres unas copias? Te vas a un portal, metes tu username, o sea, el usuario, el contraseña, y tú mismo imprimes tu expediente o lo puedes ver de manera digital.
tenemos también una app para poder denunciar, o sea, nuestras herramientas de denuncia han sido enfocadas con la tecnología. Tenemos una app, tenemos una página web donde se puede denunciar también de manera anónima. Somos la única fiscalía que utilizamos la videodenuncia, que es en vivo, desde cualquier dispositivo móvil, en vivo con un agente del Ministerio Público, 24/7, donde vas a poder llevar a cabo tu denuncia. Y bueno, pues además tenemos la línea telefónica, que es el FEDETEL, que es muy socorrida, y obviamente de manera presencial. Pero en estas aplicaciones la ciudadanía puede subir fotos, videos, ubicaciones, notas de voz, donde nos puede servir a nosotros obviamente para poder iniciar una investigación. Bueno, hay que respetar los derechos humanos siempre. Hay que reformar la ley. Hay áreas de oportunidad. Cuando está uno trabajando en este tema de la Procuración de Justicia, nos damos cuenta que la ley tiene muchas áreas de oportunidad. Entonces, ahorita en la Asociación Mexicana de Fiscales Electorales estamos trabajando en una iniciativa, una propuesta de reforma, una iniciativa de reforma a la ley que va a ser integral y que entre todos los fiscales vamos a contribuir y aportar para poder de esta forma ya llevar esta iniciativa, no como una fiscalía, digamos que por aparte, sino ya toda la asociación poderla presentar y de esa forma pues darle un poco mayor fuerza y presencia a nuestro interés de que se reforme esta ley. El tema de especialización de jueces, por otro lado, creo que es un tema fundamental. Los jueces, los fiscales que están presentes y los que nos están viendo a través de las redes sociales, no me van a dejar mentir. Los jueces penales llevan homicidios, violaciones, lesiones, robos. Entonces van teniendo audiencia tras audiencia y luego de repente llega el electoral. Es un tema nuevo. Es un tema de que pues, tiene desde que por ejemplo aquí en Chiapas, desde que se creó la Fiscalía Electoral, pues es un tema que los jueces no habían visto anteriormente. Entonces, pues hay que capacitarlos, hay que tener reuniones con ellos para poderles explicar la importancia de los delitos electorales y que el delito electoral no es un delito menor, es un delito igual o equiparable, o sea, es un ilícito igual que un robo, que un homicidio, ¿no? Entonces, que no se demerite el hecho por ser electoral y que pues no, a veces pueden decir que pues, a lo mejor da flojera estudiar el tema, etcétera, ¿no? Entonces, creo que el tema de la especialización y el sensibilizar a los jueces de este tema es sumamente importante. Y bueno, prácticamente, ya para concluir, tiene que haber una colaboración importante entre las fiscalías electorales, los institutos electorales y los tribunales electorales. Creo que eso es fundamental y les platico, además de que el esfuerzo de la colaboración y cooperación entre las instituciones es fundamental para poder sacar adelante el tema del proceso electoral que se lleva en cada entidad federativa, creo que también sirve. Por ejemplo, les platico la experiencia que tuvimos en Nuevo León. Hicimos varios operativos en varios municipios del estado. Tuvimos en la jornada electoral prácticamente 29 detenidos. En el proceso electoral detuvimos a 15 personas y prácticamente el 85% de todos estos detenidos fueron vinculados a proceso. Y hicimos un operativo particularmente en el municipio de Suazo, Nuevo León, y nos enteramos, se hizo la elección, los segundos lugares obviamente impugnaron la elección diciendo que había habido, por referencia al operativo que hicimos en ese municipio, que había habido delitos electorales y se impugna esa elección. Nos damos cuenta que la elección, que en el Tribunal Electoral los tres magistrados iban por unanimidad, iban a votar que no hubo este tema de delitos electorales, que iban a confirmar la elección, y nosotros lo que hicimos es, nos pusimos en contacto con el tribunal, les comentamos que traíamos esta carpeta de investigación en ese municipio, nos piden la carpeta y bueno, a final de cuentas, por unanimidad, después de analizar la carpeta, el Tribunal Electoral anula la elección del municipio de Suazo por la Comisión de Delitos Electorales. Posteriormente, en la segunda instancia, en la sala regional, por mayoría se confirma esta nulidad de esta elección por el tema de los delitos electorales
y ya en la sala superior pues ya los recursos presentados fueron desechados, por lo cual vamos a tener en Nuevo León una elección extraordinaria en el municipio de Suazua, prácticamente creo que va a ser el día en el mes de noviembre, pero lo importante que quiero resaltar es que es gracias a esa comunicación que hay entre las instituciones, se pudo llegar a esta anulación que, según nos comentaba la consejera electoral del INE, Claudia Zavala, que ella estuvo anteriormente en sala superior, nos comentaba que nunca se había visto que las fiscalías electorales compartieran una carpeta de investigación con el Tribunal Electoral y de esa forma poder ellos sustentar o fundamentar una sentencia. Entonces, nos comentó que era un tema de referencia nacional y bueno, pues creo que es importante mandar este mensaje de que tiene que haber esa colaboración con los demás organismos electorales. Y bueno, pues finalmente creo que es importante como un reto que las fiscalías electorales participen en el Observatorio para la Participación Política de la Mujer. Creo que eso es fundamental y ahí donde están presentes las otras autoridades electorales y el Instituto de la Mujer, es ahí donde debe de participar también activamente como miembro permanente del observatorio las fiscalías electorales. Y bueno, pues con esto concluyo mi participación. Muchísimas gracias por la atención. Hay que recordar que las fiscalías electorales tienen una función fundamental de investigar, prevenir y perseguir los delitos electorales y además de eso brindan estabilidad política y paz social a la entidad, sin descartar que obviamente las fiscalías electorales protegen la función electoral y un derecho humano tan preciado como es que el voto continúe siendo libre y secreto. Muchísimas gracias a todos y a todas y muy buen día. Muchísimas gracias, maestro de Hoyos Colofón, por su intervención. Por último, para cerrar este evento con broche de oro, vamos a escuchar el mensaje de clausura a cargo del doctor Osvaldo Chacón Rojas, consejero presidente del Instituto de Elecciones y Participación del Estado de Chiapas. Muchísimas gracias. Adelante, doctor, por favor. Permítanme nada más romper el protocolo porque ya son los estragos de la edad, ¿no? Y la otra es que si no, no veo a los que están atrás, ¿no? Me siento muy honrado de ser partícipe de este evento. Muchas gracias, diputadas, diputados de esta legislatura y de la siguiente por abrirnos el recinto legislativo para llevar a cabo la presentación de esta obra. Es un gran honor compartir este evento, por supuesto, con el maestro Gilberto Hoyos, ¿no? Él, además de ser el fiscal electoral de Nuevo León, él preside la asociación de todos los fiscales electorales del país, por lo tanto, pues nos toca colaborar con mucha frecuencia. En mi caso, hago lo mismo, pero en el ámbito de los institutos electorales locales, y me consta, y creo que ha dejado constancia de ello en su participación, de que es un gran conocedor de esta materia, que le apasiona y además lo hace con gran profesionalismo. Y por supuesto ha tenido la oportunidad con esta obra, con el doctor César Astudillo, nuestro paisano. Yo creo que no estoy exagerando, digo que es un orgullo para todos los chapanecos y las chapanecas, no solamente porque ha tenido la oportunidad de ser el abogado general de la Universidad Nacional Autónoma de México, sino porque sin duda es uno de los juristas más prolíficos, más productivos, más leídos y más reconocidos del país. La presentación de esta obra se da en un contexto de la celebración de las fiestas patrias, ¿no? Y vaya que si hay alguna actividad en nuestro país que apela al patriotismo de todos y de todas, tiene que ver justamente con las elecciones. No hay manera de tener elecciones confiables, creíbles, íntegras, si todos y todas quienes estamos involucrados no actuamos con patriotismo. Y eso pasa primeramente por quienes tenemos el honor de estar en las distintas instituciones involucradas de esta materia. Y viene a cuento por el tema de las fiscalías electorales. Hemos avanzado mucho en el país en términos
de confiabilidad de nuestras elecciones y de aceptación de los resultados de las mismas. Todavía hay quejas, todavía hay cuestionamientos, y muchos de ellos tienen que ver justamente con la presencia de elementos que están tipificados y que constituyen delitos electorales. Y el tema de las fiscalías electorales no ha tenido la discusión en el país que debería de tener. Por eso hay que celebrar esta obra, porque la pone ahí en el centro del debate y la discusión pública. Comparto con ustedes una anécdota, decía mi tía Dalí, ¿no? Hace un poco más de 10 años, discutiendo con Roy Campos, seguramente lo ubican de Encuestas Mitofsky, ¿no? La discusión con Roy giraba a ver cuál fue la crisis política que más ha impactado en el país, la del 94 o la del 2006. Y yo insistía que era la del 94 y Roy insistía que era el 2006, ¿no? Y en su defensa, él argumentaba muchas cosas que habían pasado en el 2006 y muchas omisiones en las que habían incurrido algunas instituciones. Y entre ellas hablaba justamente de la Fiscalía Electoral. Y yo defendía a la Fiscalía Electoral y Roy contraatacaba con argumentos cada vez más sólidos y contundentes, porque no había evidencias del resultado de su trabajo. Al final Roy emitió una sentencia lapidaria, dijo: a ver, Chacón, me dice, si las fiscalías electorales nos costaran un peso, ya nos saldrían muy caro a todos los mexicanos. Así. Ese era el nivel que había de reconocimiento al trabajo de las fiscalías electorales. Todo eso cambió cuando un funcionario público llegó a esa Fiscalía Electoral Federal, el doctor Santiago Nieto Castillo, gran amigo de Gil, de César y mío, ¿no? Y a partir de su llegada, el trabajo de la Fiscalía Electoral fue diametralmente opuesta. Vimos un fiscal electoral involucrado en los asuntos, protagonista, persistente y sobre todo sin miedo, sin temor a pisar los callos que se tengan que pisar. Y Chiapas fue testigo de ello. La presencia de la FEPADE en las elecciones del 2015 fue un parteaguas. Un día platicábamos con el doctor Nieto: oye, tu experiencia en Chiapas en el 2015, lo peor que he vivido, lo que tuve que pasar. Pero miren, el fiscal electoral federal involucrado él mismo, a unos metros de aquí en una colonia de Tuxtla Gutiérrez, en la detención de una persona, ¿no? Cuando tuvo que pisar los callos más molestos e incómodos, no tuvo temor a hacerlo. La prensa le cuestionó cuando surgió el tema Odebrecht: oiga, ¿y usted va a investigar al presidente Peña Nieto? En ningún momento dudó que tenía que hacerlo, era su trabajo. Esa es la actitud patriótica que necesitan las instituciones electorales por parte de todos sus funcionarios y de todas sus funcionarias. No estar haciendo cálculos políticos, es que si hago esto, entonces ya no voy a poder aspirar a esto otro, ni mucho menos prestarse a otro tipo de componendas. Ahí vimos un cambio radical en el trabajo de las fiscalías electorales, que ahora están siguiendo con mucho profesionalismo. Gilberto, por ejemplo, en Nuevo León, ¿no? Nuestro amigo Jorge Montaño en Tabasco, el maestro Ernesto López en Chiapas. Miren, lo que hizo la Fiscalía Electoral de Chiapas en este proceso electoral es inédito, inédito para nuestro contexto, por todos los asuntos que le tocó investigar, que les tocó iniciar, los operativos, las detenciones. Es tan importante el trabajo de las fiscalías electorales que en mi caso yo no tenía ningún empacho de subir a mis redes sociales los operativos que estaba llevando a cabo la fiscalía. Es la cerrada de pinza que necesitan nuestras elecciones para ser íntegras, imparciales, creíbles. Por lo tanto, hay que seguir apoyando a las fiscalías electorales. Nos decía el doctor Astudillo, lamentablemente,
que se dio un golpe al federalismo mexicano, ¿no?, con esta interpretación de la Corte que reserva para la federación toda la materia de derechos electorales. Entonces los congresos locales pues ya no pueden hacer nada en esta materia porque está reservado para la federación, pero sí, todavía se pueden hacer cosas. ¿Saben cuál? Y que es muy importante, fortalecer a la Fiscalía Electoral. Eso no está reservado para la federación, eso lo puede hacer el Congreso local. Yo creo que hay que hacerlo, darle más dientes, más herramientas, más estructura, más autonomía para que pueda hacer su trabajo de mejor manera y con mayor cobertura. Ese patriotismo, ¿no?, también tiene que estar en otras instituciones, ¿no?, las nuestras, que tenemos la responsabilidad de organizar elecciones, los tribunales electorales, esto que comentaba Gil, de que por primera vez se logró que en los tribunales electorales se valorara un expediente de la Fiscalía Electoral, es fundamental. Maggie, recordarás, hace 3 años, una discusión con el tribunal local era por el tema de un municipio indígena de Chiapas, que faltando más de un mes para que concluyera el término, para que el tribunal electoral local resolviera, decide resolverlo sin esperar a que la Fiscalía Electoral informara de sus actuaciones y determinaciones, dándole el triunfo al grupo político que había quemado las urnas, ¿no?, cuando hay un principio básico de derecho: nadie puede beneficiarse de sus propios ilícitos. Entonces, tiene que haber mucha interlocución entre los tribunales electorales y el trabajo que hacen las fiscalías electorales. Pero además, ese patriotismo tiene que estar presente no solamente en el ámbito de las instituciones, también está en nuestro propio ámbito, el personal, como ciudadanía. Estas fiscalías poco pueden hacer si la ciudadanía no se involucra, si no denuncia, si no presenta elementos. Si aquel que recibe cosas a cambio de un voto, en lugar de estar indignado, está agradecido, contento y feliz, pues poco vamos a avanzar para atajar el flagelo del clientelismo electoral que tanto daño nos hace. Entonces sí hay un gran reto y un gran desafío en materia de cultura cívica y de cultura política. Y finalmente necesitamos que la clase política también demuestre actitudes patrióticas, porque podemos tener, miren, las mejores instituciones y las mejores reglas electorales del mundo, pero si nuestros políticos siguen apostando a ganar al costo que sea, poco vamos a avanzar en esta materia. Todo tiene un límite. Las instituciones mucho podemos contribuir a que los políticos lo entiendan. ¿Cómo? Actuando con todo el peso de la ley cuando se requiere. Miren, hace 3 años se presentó un suceso. La ley electoral de Chiapas es la única del país que obliga a que la primer regiduría que se asigna plurinominal tiene que ser para una mujer. Eso no está presente, pero en Chiapas sí. Y ya desde hace muchos años. Pues los hombres que fueron candidatos le siguen dando vueltas, ¿no? Lo que hacían es que llevaban a todas las mujeres de la planilla a que renunciaran, todas. Ellas ponían una combi ahí y las llevaban, ¿no?, a que renunciaran para que el varón asumiera la regiduría. ¿Qué hizo el Instituto Electoral y el INE? Porque fue un acuerdo conjunto, ¿no? Se estableció la medida: partido político que deje sin mujeres la planilla por temas de renuncia se queda sin regiduría o sin diputación, y lo aplicamos. Esta legislatura, en esta legislatura que está por terminar, ¿no?, se aplicó esa medida. Le quitamos a un partido político la curul que le correspondía y se la dimos a otro. Así de drástica fue la medida, que afortunadamente la validó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Saben qué pasó en este proceso? Apenas el 15 de septiembre, cuando estaba
dándose el grito, nosotros estábamos sesionando para asignar regidurías plurinominales. Ya no lo intentó nadie, ¿no? Nadie come lumbre, y los políticos de este estado entendieron cuál era la consecuencia si volvían a incurrir en ese tipo de malas prácticas. Entonces, si nosotros hacemos nuestro trabajo, el Instituto Electoral, la Fiscalía Electoral, el Tribunal Electoral, mucho vamos a avanzar, pero eso tiene que corresponderse con un cambio en los hábitos y en las prácticas de nuestra clase política. Termino con esto. La primer muestra de patriotismo de nuestra clase política está en saber aceptar los resultados de una elección. Nada es más difícil y más doloroso en una elección que perder, ¿eh? Una derrota hiere, lastima, cala, ¿no? Ahí hay sueños, hay anhelos, hay recursos, hay esfuerzos, muchas cosas están en juego. Y perder, claro que nos afecta, y mucho, ¿no? Pero no aceptar la derrota hace un grandísimo daño a la vida institucional de una nación. Nada debilita más la vida institucional de una nación que la no aceptabilidad de la derrota, más cuando no hay elementos. ¿Qué está pasando en nuestro estado? 70 elecciones municipales fueron impugnadas, 70. Curiosamente, ninguna elección legislativa fue impugnada. Vean qué incongruencia. Si son los mismos funcionarios de la casilla que recibieron los votos, que llenaron las actas y que los resguardaron. Pero ahí no tuvieron problema. Sí, en las municipales. De entrada ahí hay una contradicción. Y de todo ello, fuera un municipio por cuestiones de violencia, en los tribunales no ha asistido la razón, porque no hay elementos. Fue una elección transparente. Fíjense, hasta antes de las elecciones del 18, es decir, del 15 para atrás, ¿saben cuál era el promedio de actas que se publicaba en el PREP en Chiapas? Es decir, este sistema informático donde la noche de la jornada electoral se cuelgan, incluso se digitaliza el acta, ahí está la foto de los resultados de la casilla, 70%, así de penoso y vergonzoso. En esta elección, en Chiapas, estuvieron capturadas la noche de la jornada electoral el 95% de las actas de los resultados de la casilla. Y la ley establece que cuando hay ciertas causales hay que abrir los paquetes al miércoles siguiente y recontar. Nos fuimos a recuento en un porcentaje de casillas. ¿Y saben qué diferencia hubo o había entre las actas del PREP, la que estaban en poder del Consejo Electoral y los partidos, y el resultado de los recuentos? 0.03%, nada. El 6 de junio la gente recibió los votos y los contó bien y llenó bien las actas. Vivimos una elección confiable. ¿Persisten retos? Sí, muchos, y más para atajar el flagelo del clientelismo electoral, pero que hemos avanzado ni duda cabe. Y aquí, como decía el maestro Galeano, lo más importante, y ahora sí termino porque hay sesión en este recinto legislativo, para atrás ni un centímetro, ¿ah? Lo que hemos alcanzado y conquistado tenemos que cuidarlo, tenemos que valorarlo. Es la mejor manera de fortalecer nuestra democracia. Muchísimas gracias a todos y a todas. Muchísimas gracias a todas y a todos los presentes por asistir con nosotros. Nuevamente un honor haber recibido a nuestras distinguidas personalidades y que tengan un excelente día. Gracias.